Vamos a revisar un poco de lo que nosotros vimos en la primera clase. Primeramente, nosotros expusimos en la primera clase y el propósito de estas clases. Nosotros ahora, entre curso y curso, vamos a dar grupos de 3 o 4 clases, como esta que estamos dando, porque hay muchas personas que nos han pedido que hay temas que quieren que se les explique, se les aclare, temas de tipo generales relacionados con la clase. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es preparar, por ejemplo, estas clases que estamos dando ahora, que van a ser 4 clases. Esta es la segunda, es sobre la misión cósmica de lo que es el Cristo. Estamos hablando del Cristo cósmico, que no es un Cristo dogmático, no es el Cristo que las iglesias, nosotros respetamos el Cristo de las iglesias. Recuerden que una de las cosas que le hemos enseñado a ustedes, que el ser humano está dividido en lo que es una pirámide, que concuerda con la pirámide de Maslow. Hay un famoso psicólogo que se llama Maslow, que habló de la pirámide humana, o sea, en la cual situaba las necesidades humanas en unas condiciones piramidales. O sea, hay personas que tenían unas necesidades humanas físicas inmensas y simbolizaban en la base de la pirámide, y a medida que la pirámide se iba haciendo más pequeña, simbolizaba aquellas personas con más comprensión y que no necesitaban necesariamente tantas necesidades. Lo cual quiere decir es lo mismo que la evolución espiritual de las personas, y las personas con más evolución que están representadas por la cima de la pirámide, por la cúspide de la pirámide, y las personas con menos evolución que están representadas por la base de la pirámide. La gran diferencia que existe en los seres humanos es la evolución. En realidad, la democracia, como se entiende hoy en día, está muy bien para los aspectos políticos, pero para los aspectos espirituales, la democracia no es concebible. O sea, los aspectos espirituales, el ser humano se cataloga de acuerdo con su comprensión. Y no es lo mismo un ser humano con más comprensión hacia la vida. La comprensión da tolerancia, da entendimiento, da piedad, da compasión, da altruismo y da sinceridad, honestidad en las acciones. Eso lo da lo que se llama la evolución espiritual. Y la evolución espiritual está medida sencillamente por la comprensión del propósito del hombre, la comprensión del propósito de la razón por la cual estamos en la tierra. Eso es lo que es evolución espiritual. A través de muchos años nosotros hemos sido enseñados mal que evolución espiritual, un individuo muy espiritual es un hombre que le gusta mucho, por ejemplo, la poesía. No tiene que ser necesariamente una persona que le guste la poesía, porque hay poesía que sea erótica, sencillamente lo que está demostrando un alto sentido de erotismo nada más. Aunque hay formas de erotismo que no son precisamente erotismo pasional, que son formas de erotismo muy elevados, porque ustedes van a ver cuando ustedes lleguen a los puntos más elevados de los estudios, si tengo la dicha de llevarlos hasta ahí, ustedes van a ver que lo sumo que existe es lo que se le llama el matrimonio alquímico, donde se produce la boda alquímica, el matrimonio alquímico, donde la novia y el novio se unen, que estaba representado, las bodas alquímicas están representadas en los alquimistas, cuando se producía la unión de las dos polaridades opuestas, y se producía precisamente el oro que es el producto precisamente de la unión de las dos cosas. E inclusive, en el Cantar de los Cantares, muchas personas lo interpretan como un libro de tipo erótico, Cantar de los Cantares de la Biblia, y en realidad es un libro completamente, precisamente justificando eso que yo les he estado diciendo, de lo que es el novio y la novia. El novio y la novia representan los aspectos superiores espirituales del ser humano, cuando se unen en un matrimonio elevado. Así que no quiere decir precisamente, como muchas personas ven el Cantar de los Cantares, que lo ven como un libro completamente erótico. No es así, pero cada persona entiende de acuerdo con sus niveles de evolución espiritual y hay que dejarlo que lo entienda así. Pero cuando un individuo es espiritual en toda la extensión de la palabra, como nosotros decimos espiritualismo, o como nosotros decimos conocimiento o evolución espiritual, denota una alta comprensión de la razón de la naturaleza y del hombre. El por qué el ser humano está, por qué existe la naturaleza y cuál es el propósito general. Eso es precisamente lo que nosotros le estamos llevando a ustedes, enseñando a ustedes, y este es el misterio que se le conoce la gran obra. Eso es la gran obra. La gran obra es llegar a enseñarle al ser humano aquello que fue el propósito del hombre. Esta enseñanza, más que una enseñanza, es un recordatorio. El hombre, el ser humano, al haber entrado y caído tan profundamente en el mundo material, ha perdido por completo la comprensión o el recuerdo
de su naturaleza y su razón por existir. Entonces, aquellas personas que están conscientes, que han recibido la manifestación de la realización de la gran obra, estas personas se convierten en maestros, en mensajeros, en adeptos, y son los que tienen la misión de llevar la gran obra adelante de la forma más pura. Aquellos de ustedes que tuvieron la iniciación, ya es cuando se entra en ese aspecto, ya se está trabajando directamente ya como obreros de la gran obra directamente, en el peldaño, en el primer peldaño, después en el segundo peldaño y después en el tercer peldaño. Y hay personas que cuando pasan o rebasan lo que se llama el último peldaño, ya se convierten en instructores. Muchos de ustedes, poco a poco, eso no quiere decir que tengan la obligación de convertirse en instructores, nada de ustedes, ni que traten tampoco. Hay que tener un conocimiento bastante pleno. Antes de ponerse uno a convertirse en instructor, hay que tener un conocimiento bastante pleno. Porque si no, le sucede lo que yo una vez tuve un muchacho que yo conocía, que empezó a dar karate, y cuando estaba en el cuarto, la quinta lección de karate, se puso a practicar con otro, y sencillamente le metieron un piñazo y por poco lo matan. Porque el conocimiento es muy bajo, ¿no? Quiero decir, igual que esos cursos que te dicen, te enseñan defensa personal. Una semana, defensa personal en 2 semanas, en 3 semanas. Olvídate. Si tú tienes que pensar lo que tú tienes que hacer para defenderte, no sirve. O sea, si tú tienes que razonar, oye, que me enseñaron, ahora cómo hago, no sirve. Todas las cosas tienen que convertirse en naturales. Eso es lo que se le llama la realización del conocimiento. Realización del conocimiento. Y yo se los he dicho muchas veces, que el conocimiento en cualquier aspecto tiene los siguientes pasos. Atiende hasta que entiendas. Entiende hasta que comprendas. Y comprende hasta que realices. Cuando el conocimiento se realiza, es cuando el conocimiento surge del ser interno. Cuando no surge del intelecto, cuando no hay que recordarlo, no hay que hacer memoria, surge del ser interno. Y entonces que el conocimiento se puede enseñar. Nosotros en la clase pasada, primeramente establecimos las distintas vidas del Maestro Jesús. Esto hice un preámbulo de la clase pasada. Si hay algunas personas que están esta noche por primera vez aquí, no puedo repetir los preámbulos todas las noches, pero hice un preámbulo en el cual expliqué de dónde surgía este conocimiento y de dónde provenía este conocimiento. La Gran Hermandad Blanca se estableció, se fundó como organización. La fundó Tutmosis III de Egipto. Tutmosis III. Tutmosis III fue el abuelo del faraón Amenhotep IV. Amenhotep IV fue uno de los grandes iluminados, uno de los grandes avatares, uno de los grandes mensajeros de la historia del hombre. Precisamente fue en una vida anterior. ¿Por qué sube y baja el...? ¿Hay alguien que está andando ahí? Espera que arregle un poquitico. 1, 2, 1, 2. Si quiere, déjenlo ahí, no importa. Bueno, vamos a seguir. En la clase anterior, yo les di una cronología, una secuencia de las manifestaciones en el mundo físico, aquí en el mundo físico, del Maestro Jesús. Le hice la historia, ¿por qué esa cronología? Porque el Maestro Jesús había venido distintas veces. ¿Y cuál fue el pacto original que el Maestro Jesús hizo con el Padre? Los puntos del pacto fueron 7. Y eso fue antes de que Él viniese como Jesús. O sea, el Hijo, el alma que es el Hijo, viene primeramente, y les dije, el primer nombre que viene se llama Amilius. Amilius no es un ser físico, y Amilius existe y viene a la tierra cuando todavía la tierra, las almas, no estaban los cuerpos completamente formados. Amilius es un ser espiritual que viene a la tierra. Y Amilius hace un pacto con 7 puntos con su padre, con el Creador. Se basan porque Amilius quiere que venga el regreso de esas almas, que regresen de nuevo al Padre. La razón de la caída del hombre, y esto es muy importante para que ustedes se den cuenta, que los karmas que nosotros tenemos establecidos, no los establecimos hoy. Nosotros tenemos karmas que vienen establecidos desde hace cientos de vidas atrás. O sea que muchas veces las personas no comprenden circunstancias, no comprenden relaciones que existen con otros seres humanos, condiciones antagónicas con otros seres humanos. No comenzaron en el momento presente. Nosotros tenemos karmas con seres que venimos funcionando y volviendo a confrontar miles de veces. Y porque no hemos podido, no hemos sabido cómo resolver los problemas karmáticos, la situación se vuelve a presentar.
Así que si ustedes tienen muchos problemas con su suegra, con su suegro, o con su yerno, o con su yerno, resuélvanlo en este momento, porque si no vienen la próxima vez juntos en la misma situación, o parecida, o opuesta, o lo que sea. Resuélvanlo. Resuélvanlo no quiere decir ganen. Dense cuenta que hay una cantidad de luchas de egos por allí terribles. Las luchas de egos son terribles. Las personas que están luchando constantemente unas con otras, el ego, siempre uno quiere imponerle al otro su ideología. Yo estoy correcto, tú estás incorrecto. Yo estoy bien, tú estás mal. De ahí surgió inclusive esa famosa psicología del sistema que le dice I'm okay, you are okay. O sea, fíjense en una de las cosas que yo enseño en las clases que he dado, en las clases básicas de metafísica, en las más adelantadas, donde yo les he creado una síntesis, donde ustedes no solamente han visto una metafísica de tipo superior, sino también una explicación y una aplicación de todo esto, lo que es la psicología diaria. El I am okay, you are okay, yo estoy bien, tú estás bien, esa es la condición precisamente del individuo evolucionado. Aquellos que no son capaces en la vida presente aquí de resolver las condiciones karmáticas que tienen, las seguirán enfrentando y una y otra vez. Precisamente ese es uno de los puntos más importantes del acuerdo que hace Amilius con su padre. ¿Para qué? Para que aquellas almas que habían caído y sido atrapadas en el mundo físico, oigan la palabra, atrapadas, y esas almas posiblemente no somos nosotros, posiblemente, porque el hecho precisamente que estamos aquí esta noche es que los hijos de la luz buscan la luz, los hijos de la oscuridad buscan la oscuridad. Así que cuando ustedes vean que hay un individuo aquí en un lugar del mundo, aquí, en Miami, en cualquier parte, que forma una organización que sea de tipo completamente, que funcione a base de enseñanzas fundamentalmente negativas, o enseñanzas que lo que hagan pregonar la elevación de los supuestamente cosas espirituales, pero que son de magia negra o algo, es porque los que se les acercan son sencillamente seres que funcionan en ese nivel evolutivo. Así que no traten ustedes de sacarlo, de arrancarlo, ni de criticarlos. Sencillamente hay que dejarlo. Porque por osmosis, por la ley de correspondencia, buscan su nivel. Si aquí se hacen movimientos satánicos que se van a hacer, se están haciendo y se van a hacer todavía más poderosos, sencillamente los que van hacia allí son los elementos esos que están atraídos hacia aquello. No se crea que los elementos que van hacia eso son elementos inocentes. Son almas que inconscientemente, funcionando a un nivel inconsciente, se sienten atraídos por aquellos movimientos, por aquellas doctrinas, por aquellas fuerzas. Igualmente hay almas que se sienten atraídas por las luces superiores y por el conocimiento superior. Esa es una lucha que existe de hace millones de años. Las almas que vienen a buscar la luz son los hijos de la luz, los otros son los hijos de la oscuridad, también conocidos como los hijos de Belial. Porque ese primer grupo, los hijos de Belial, se lanzaron al mundo de la materia y se encontraron atrapados en el mundo de la materia por amor. El hijo le fue al padre y le dijo: yo quiero, padre, que tú me permitas ir a ese planeta y ayudar a esas almas, o a esos planetas, y ayudar a esas almas que están atrapadas. El padre le dice: yo te lo permito, pero vamos a hacer un acuerdo. Y yo quiero que ustedes sepan que existe el acuerdo, existe un acuerdo, y podemos llamarle en un término, la palabra juego está mal interpretada o mal dicha, pero en este caso yo puedo decir las reglas del juego. Quiero decir, porque aquí, en la vida que nosotros tenemos, que nos parece que es tan seria, es un juego. Porque si nosotros somos capaces de contemplar nuestra existencia desde un plano, un punto de vista muy superior, nos daremos cuenta que todas las cosas que pasan aquí, que el ego le da tanta importancia, son un juego. Hasta tal punto que en el Ramayana, que son las enseñanzas superiores secretas de la raza aria, la que después más tarde se convierte en la raza hindú, el Ramayana, dicen y le llaman los lilas. La palabra que usan son los lilas. Y suena raro porque son los lilas, pero así son, los lilas. Son los juegos de la vida, que todos van encaminados, son juegos, pero todos van encaminados para hacer al alma realizar que todo lo que existe en el mundo material es fantasía, que en realidad lo que existe es lo que está más allá del mundo físico, y que aquellas cosas que parecen tan importantes, tan trascendentales en el mundo material, son fantasías. Por eso en las enseñanzas yoga se les ha llamado maya. Maya quiere decir ilusión. ¿Qué quiere decir ilusión? Que no existe el mundo físico, sí existe, pero que todo lo que estamos nosotros, los dolores, las penas, los sufrimientos, las preocupaciones, son en realidad productos de una fantasía creada por nosotros mismos. Una fantasía similar a una obra de teatro.
Cuando estás en medio de la obra de teatro, actuando la obra de teatro, puede ser que te salten lágrimas a los ojos, y puede ser que haya personas que se involucren tan profundamente en la obra de teatro que vivan la obra de teatro. De esa misma forma nosotros nos hemos involucrado en tal punto en nuestra existencia material que hemos olvidado nuestra razón de ser. Entonces, Amilius le dice al Padre, yo quiero salvar estas almas, que vuelvan nuevamente, que no se pierdan, que vuelvan nuevamente. Entonces él le dice, vamos a establecer las reglas del juego. Las reglas del juego son 7, y las estoy repitiendo porque las dije en la clase pasada, pero muchas personas me dijeron que las repitiera. Yo no las tengo escritas para que ustedes sepan, si en algo las digo distintas, solamente tengo los puntos básicos. O sea, que yo las di la clase pasada. Yo tengo la costumbre cuando estudio algo, porque estas notas que yo tengo aquí son notas que yo tengo de mis estudios hechos en los altos grados de lo que se llama la Orden de los Illuminatis. Y entonces he tomado noticas, y las tengo. Y yo lo que quiero decir es que a lo mejor, si se las digo ahora, uso alguna frase, alguna palabra que sea distinta, porque no la tengo escrita escuetamente y detalladamente. Número 1, cada alma deberá encontrarse con sus errores una y otra vez hasta que lo supere. Cada alma deberá encontrarse con sus mismos errores, con sus propios errores, una y otra vez hasta que los supere. Hasta que los supere. Número 2, cada alma le sería dada muchas oportunidades. Después de muchas oportunidades, esta alma sencillamente no tendrá más oportunidades. O sea, que eso es lo que va a ser propiamente lo que le dicen el juicio, el momento del juicio. Va a haber un momento donde la evolución, o sea, no es que la evolución se detiene, pero hay un momento donde las almas dicen, bueno, aquí, porque tú no puedes seguir aguantando la evolución del universo. Es igual que los estudiantes que están en una universidad, que están en una escuela, llega un momento donde le dicen, ok, hasta aquí. Ahora, o sales para afuera o sigues. Tercero, para que las almas estuviesen conscientes de su separación con el Padre, las almas tendrían libertad de libre albedrío y ellas escoger. O sea, ellas tendrían libertad de ser tentadas. ¿Tentadas por quién? Por su propio ego. O sea, Dios no haría las almas entidades regidas por Él como robots. Dios no le impondría a las almas limitaciones en el sentido a que usando sus poderes sobrenaturales, hacer limitar lo que las almas harían, sino el alma tuviera o tendría perfecto y absoluto libre albedrío. Cuarto, cuando un alma perdonase a otra, ella sería perdonada por los mismos pecados. Fíjense que esto es una cosa muy trascendental. Cuando un alma perdonase a otra alma, ella automáticamente sería perdonada por las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque una de las razones, y esto es psicología, se lo dije en la clase pasada, psicología. Nosotros tenemos la tendencia de acrecentar en los demás los errores que nosotros mismos tenemos. O sea que cuando nosotros a veces nos volvemos completamente intransigentes con un individuo, es porque nosotros precisamente vemos en ese individuo aquellas mismas condiciones que nosotros más detestamos de nosotros mismos, aunque sucedan a un nivel completamente inconsciente. Por esta razón, muchas veces se ha dicho en la historia, se ha dicho filosóficamente, que los esclavos, cuando se convierten en amos, son peores amos que los amos de ellos. O sea que la historia demuestra que aquel individuo, aquel ser humano, que muchas veces lucha contra una esclavitud, cuando él se convierte en amo, se convierte peor que y ustedes tienen el mismo caso, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido de Fidel Castro con Cuba. Ustedes han visto un individuo que luchó por lo que supuestamente era la libertad del hombre y hoy en día se ha vuelto en un tirano más férreo. Yo creo que en el mundo entero, el otro día estábamos hablando y sacando una historia de los grandes tiranos de la historia, y Fidel Castro ha sobrepasado, y esto no es una clase de política, sino sencillamente estamos hablando desde el punto de vista humano, ha sobrepasado en sus barbaridades a muchos de los más grandes tiranos que ha habido en la historia. Así que cuando un alma perdonase a otra, ella sería perdonada por los mismos pecados. Aquello que nosotros más criticamos en los demás, también existen en nosotros. Por lo tanto, el autoperdón es una de las cosas más secretas que existe y más grandes. Yo he tenido experiencias de ese tipo, personales, pero también he tenido experiencias con personas cerca de mí. Y yo he visto personas con estados extremadamente, profundamente conflictivos,
en sus vidas, tragedias extremadamente conflictivas. Yo trabajé durante 7 años y tuve el control de todas las órdenes Rosacruces, de todas las logias y todas las órdenes Rosacruz en gran parte del sureste de los Estados Unidos. Y era el maestro, y acudían a mí cientos y cientos de personas que estaban muchas veces envueltos en problemas bastante serios. Y yo vi en muchas oportunidades, estoy hablando de ciertas oportunidades, individuos, inclusive individuos peligrosos, pero no quita. Hay individuos que, por ejemplo, yo tuve muchas veces en el cargo mío, en mi posición, que me fue a ver varias veces cuerpos de aquí, cuerpos secretos de los Estados Unidos, a decir, usted sabe que usted tiene aquí un miembro que es una persona personas que individuos, y, o sea, personas que aparentemente a la sociedad son peligrosas, pero usted no sabe y usted no puede quitarle tampoco su búsqueda hacia la luz. Y sin embargo, yo he visto personas de esa categoría, de esa clase, hombres de esos tipos que parecen tremendamente peligrosos, llegar en un estado de meditación profunda, donde esa persona ha roto a llorar, pero de una manera, pues estoy hablando de hombres de esos que se la dan de super machos así, romper a llorar, y unos estados de unos sollozos, de unas cosas, y entonces ver por primera vez, sentir por primera vez, y decirme, eso me pasó una vez una experiencia, en México. Una vez hice una iniciación, yo fui quien actuó en la iniciación en México, en las pirámides de Teotihuacán. De noche hicimos una iniciación ahí preciosa allí. Al lado mío había un hombre que había estado anteriormente contándome. Él era un venezolano y su negocio era traficar con armas. Fíjense qué clase de individuo, qué clase de niño. Y sin embargo pertenecía a la Orden Rosacruz. Y ese era ese individuo. Y en medio de aquella iniciación aquel hombre empieza a llorar, pero de una manera, pero con unos sollozos. Y yo tuve que atenderlo, ¿no? Y después ese hombre me contó y me dijo cómo en aquellos momentos él sintió un estado de perdón. O sea, que él había cometido una cantidad de males muy grandes en la vida, de hecho, pero que él había sentido en ese momento, no solamente porque él había querido perdonar a una persona, pero no se daba cuenta que él no se perdonaba al mismo. En aquel instante él se perdonó al mismo. Y entonces dice que era como si hubieran quitado a una persona y puesto a otra persona. O una persona completamente nueva. O sea, el autoperdón es lo más divino, lo más grande que hay. Hay seres que son capaces de perdonar a otros, pero no son capaces de perdonarse a sí mismos. La enfermedad es una forma de nosotros no perdonarnos a nosotros mismos. Dios no es quien nos pone el karma. El juez del karma somos nosotros mismos. Dios no es el que te dicta el karma. El karma está en tu conciencia, porque la conciencia tuya es el guardián. La conciencia tuya es el guardián. En las iniciaciones antiguas siempre había un guardián que protegía el templo. Fíjense que todo en la vida es una representación a un nivel superior de cosas que muchas veces se manifiestan a un nivel inferior. El templo, cuando un templo es manifestado, es armado en cualquier sitio, templo donde se realizan iniciaciones, donde se hacen estudios, un templo secreto, representa al cuerpo físico humano. El cuerpo humano es el templo. Por eso es que el cuerpo humano tiene todos los puntos y todos los centros secretos que tiene un templo. Cuando un templo se arma, todo lo que está en el templo corresponde al cuerpo humano. Por eso en la Cábala hemos estudiado lo que es el macrocosmos y el microcosmos, o sea, lo que es el árbol de la vida, representando al cuerpo humano, y lo que es el árbol de la vida representando el universo completo, que es el gran templo. En el templo físico hay un guardián, siempre hay un guardián. El guardián representa en el templo, quiero decir, en el templo físico, sí, en el templo material, en el templo que se arma, hay un guardián siempre, que es el que protege la entrada. Y representa, óiganlo bien, la conciencia de todos los que están dentro. Representa la conciencia de los que están dentro. En nosotros, como seres humanos, individuales, el guardián es la conciencia nuestra. El juez más severo que nosotros tenemos es nuestra propia conciencia, pero funciona a un nivel superior. O sea, muchas veces a mí no me importa, yo hago cualquier cosa, hay gente que se creen que hacen y deshacen, pero la conciencia por dentro se los está comiendo. Ellos no lo dicen, ellos no lo admiten, y muchas veces exteriormente manifiestan ser individuos extremadamente duros, individuos extremadamente que no creen en nada. Sin embargo, la conciencia por dentro les está trabajando.
La conciencia es lo que produce el karma. Es la conciencia. O sea, la conciencia es el juez absoluto y es el que crea las condiciones karmáticas. Por eso, cuando tú eres capaz de perdonar y también de perdonarte a ti mismo, tú acabas con todas las condiciones karmáticas en ese instante. Hay un instante divino. En estos días yo he estado dando varios programas de radio hablando del instante divino. Porque, mire, el tiempo, y me estoy yendo un poquito de esto, pero esto es muy importante porque tiene que ver con todo esto. El tiempo es una cosa creada por el ego. El tiempo es creado por el ego. El tiempo no existe en los planos superiores. El tiempo es una condición del ego. La prueba de eso es que cuando el niño nace, el niño no tiene la más mínima conciencia del tiempo. Cuando el niño tiene los primeros años, no tiene la más mínima conciencia del tiempo. A medida que el ego se le va formando al niño, también se le va formando la conciencia del tiempo. Mientras nosotros más imbuidos estemos en el ego, más profundamente estamos imbuidos en el tiempo. Y muchas veces llegamos a creer que nosotros, para alcanzar una salvación, o sea, un mejoramiento, vamos a decir así, un estado de evolución espiritual, vamos a necesitar mucho tiempo. Es que esto lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo, es cuestión de un instante, del instante preciso. O sea, de la experiencia precisa en el instante preciso. Puede ser que en un instante mágico, de un momento, de un instante, el individuo haga así y no necesite tiempo. Ese concepto de que yo necesito tiempo para reparar mis errores es una condición del ego que te dice a ti, porque el ego quiere mantenerse y sustentarse a base del tiempo. El ser interno no reconoce tiempo ninguno. ¿Por qué? Porque Dios no tiene tiempo. En el universo de Dios no hay tiempo. El tiempo solamente se manifiesta en el universo creado, el universo físico. Y el ego es el que crea el estado del tiempo. Por eso cuando la Biblia se dice que Dios hizo el universo en 7 días, 7 noches, lo que sea, eso es una tontería. Porque en el mundo de Dios no hay tiempo. Y eso lo he probado muchas veces en clases que les he dicho. Sí, cuando se acelera la energía, o se acelera un vehículo, una partícula a la velocidad de la luz, se acerca a la velocidad de la luz, lo cual no hemos podido llegar, pero quiero decir, se acerca sencillamente, se acerca, en la misma proporción que se acerca, el tiempo comienza a retroceder. Hace poco, en una revista científica que se editó hace 3 o 4 meses solamente, sale la portada, para probar la teoría de Einstein, dice, la teoría de Einstein está probada. Sale Einstein, dice, y la teoría es si Einstein hubiera tenido un gemelo. Y así lo pone, y se ve Einstein, un Einstein joven, un Einstein viejo. Dice, si Einstein hubiera tenido un gemelo. Dice, si uno de los gemelos de Einstein hubiera salido en una nave espacial hacia afuera del sistema y hubiera regresado 20 años más tarde, hubiera regresado solamente con 1 año o 2 años más de edad. Sin embargo, el que se quedó en la Tierra hubiera envejecido 20 años. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos aceleramos, el tiempo se detiene. Entonces, si somos capaces de acelerarnos a la velocidad de la luz, no hay tiempo. Fíjense que eso ya, en muchas de las películas estas que se han hecho de Star Wars y todo eso se ha demostrado. Una nave que se acelera a la velocidad de la luz, hace así, ¡vup! Y es capaz de trasladarse de un lugar a otro. Es capaz de trasladarse de un lugar a otro, instantáneamente. Porque no hay tiempo, no hay distancia. Hay solamente un eterno ahora. En el mundo de Dios no hay tiempo. El tiempo lo hemos creado nosotros con el ego. Así que si nosotros por un instante así somos capaces de tener ese instante maravilloso, divino, donde hacemos la realización de que no somos el cuerpo, de que no somos la mente, solamente ese instante basta para que se produzca en nosotros el cambio absoluto. Esa es la iluminación. Esa es la realización y la iluminación. La iluminación no se crean que es otra cosa. Esa es la iluminación. La realización de un instante, ese instante más nunca te deja. No importa, más nunca te deja. Sigue siendo un ser físico, sigue siendo un ser material, pero ese instante más nunca te deja. Ese instante te sirve a ti, es como si fuera una cápsula atómica que te hubieran puesto en tu ser, el cual te sigue dando energía para vivir, pero en este caso te sigue dando a ti luz para vivir por el resto de, yo creo, de por siempre. Así que el último que dije, cuando un alma perdonase a otra, sería perdonada por los mismos pecados. Aquello que nosotros más criticamos en otros es nuestro mismo mal también. Número 5, la comunicación sería restablecida si un alma vive una vida en orden divino. La comunicación, el punto, fíjense, la comunicación sería restablecida. ¿La comunicación entre quién? Entre el hombre y su creador. En la Cábala, yo les he enseñado a ustedes que uno de los principios establecidos en la Cábala es que se perdió la gracia divina. Dios retiró la gracia divina del hombre. Aunque Dios no le retiró la vida al hombre, sí le retiró lo que es la gracia divina. Una de las grandes razones de la existencia del Cristo es que el Cristo vino a restablecer de nuevo la gracia divina.
Cuando Jesús vino en su última vida, su última encarnación, vino a restablecer el orden de la gracia divina. O sea, ¿qué cosa es lo que es el orden de la gracia divina? A través de la invocación de la gracia divina, el ser humano podía romper las leyes del karma y restablecer la comunicación de nuevo que estaba perdida. En las clases de Cábala les expliqué que esa comunicación perdida es como un vacío que se produjo, que se llamó el clipof, para aquellos que tomaron las clases de Cábala, que es cuando Dios se retira de la gracia del hombre. Pero la razón principal de la vivencia, de la existencia del Cristo, es el restablecimiento de la gracia divina. Las iglesias a veces hablan de la gracia divina, pero no la practican. La gracia divina es un estado a través del cual el individuo pide de todo lo profundo de su ser a Dios que le sean perdonados sus pecados. Pero en la misma cantidad que pide que le sean perdonados sus pecados, Él tiene que perdonar al mundo entero y también tiene que perdonarse al mismo también. Así que número 5, la comunicación sería restablecida si se vive una vida en orden divino. Número 6, aunque hay otros planos de existencia, la evolución, o sea, aquel éxito que el alma alcanzaría de enfrentarse con sus propios errores, tendría que lograrse aquí mismo en la tierra. O sea, en otras palabras, el ser humano tendría que enfrentarse a sus errores en el mismo plano que los llevó a cabo. El karma se elimina aquí en la tierra. En las clases de Cábala les expliqué cómo, por eso es que la Cábala es tan importante, porque la Cábala lo explica todo. En las clases de Cábala les expliqué que en el árbol de la vida, aquí abajo, Malkut representa la tierra, el reino, y cómo es que la energía divina viene bajando desde los planos superiores, que es Keter, y viene bajando así. O sea, la misma energía aquí está en una forma sublime, y aquí cuando va bajando, cuando llega al reino, a Malkut, que es la tierra, está completamente ya materializada. Esa energía que está materializada, a través de la materia, es que nosotros tenemos que descender a la materia, hacer conciencia de la materia, enfrentar las condiciones en la materia, vencerlas en la materia para volver a ser así y subir y llegar. Solamente bajando hasta aquí se puede volver a subir. El otro día en un programa de radio una persona me llamó y me dijo, estuve leyendo el libro de Siddhartha. El libro de Siddhartha explica eso mismo, o sea, todos los individuos que han alcanzado la iluminación, Hermann Hesse la alcanzó, que fue quien escribe Siddhartha. Y él en la obra de Siddhartha representa precisamente eso, la búsqueda del alma, y eso es lo que es Siddhartha. No se lo voy a contar, pero un día léanlo porque es muy corta y vale la pena leerla. Número 7. Cuando un alma reemplazase su egoísmo o reemplace su egoísmo por amor, solamente cuando un alma reemplace el egoísmo por amor, podría seguir ascendiendo. O sea, ¿qué cosa es lo que es reemplazar el egoísmo por amor? En las clases les he dicho muchas veces que egoísmo es la manifestación del ego, es el ego en acción, y el amor es cuando nosotros funcionamos desde el ser interno. El ser interno manifiesta amor, el ego manifiesta egoísmo. Egoísmo es posesión, yo poseo. Estamos tan equivocados, estamos tan confundidos, hemos sido confundidos por una cantidad de seres, de individuos que han venido a la tierra y que son representantes de la oscuridad. Son representantes de la oscuridad. Todo el que trate al individuo de confundirlo en lo que respecta a qué cosa es la naturaleza verdadera y auténtica del bien y lo confunda, es un agente de la oscuridad. Satanás no se manifiesta. Satanás no existe como Satanás. Satanás es el ego, pero son las fuerzas que funcionan para el ego, funcionan para el mal. No se manifiesta con un diablo con cuernos y con rabos y todo eso. Se manifiesta precisamente de la forma más escondida, o sea, el ego, por así decirlo, por no usar la palabra Satanás, el ego se manifiesta de las formas más escondidas, de las formas más disfrazadas que nadie se puede imaginar. Y precisamente se manifiesta de esa forma, confundiendo muchas veces. Y nosotros tenemos unos conceptos de valores completamente equivocados respecto a qué cosa es el amor. Por ejemplo, ustedes salgan a la calle con una grabadora y empiezan a hacerle preguntas a personas en la calle, ¿qué tú crees que es el amor? Tú vas a ver que de 10 personas que le preguntas, 9 te va a decir que el amor te va a dar conceptos del amor completamente materiales. Te va a dar conceptos egoístas del amor. De 10, 9 te van a hablar conceptos egoístas. No, el amor ¿qué es el amor? No, querer una persona. Bueno, ¿y cómo usted ama? No, yo que amo, lo quiero cerca, lo quiero aguantar, esos son los conceptos que tienen. El amor es precisamente crecimiento, es confianza, es honrar, es crecer, es compartir,
Todo lo demás no es amor, todo lo demás es posesión. Lo que pasa es que durante muchos miles de años nos han estado enseñando conceptos equivocados de amor, igual que nos han estado enseñando conceptos equivocados de lo que es ser y lo que es tener. Salga también y pregúntele a las personas en la calle qué cosa es el tener o qué es lo que es el ser. Tú vas a ver que están confundidos completamente. Pregúntale quién es aquella persona, entonces te va a decir qué tiene aquella persona, no quién es, qué tiene. Así que precisamente el séptimo precepto, cuando un alma reemplazase su egoísmo por amor, entonces podría ascender. Ahora, yo les presenté el otro día una enseñanza que el Maestro Jesús tiene varias vidas, las cuales trascienden con la existencia de Jesús el Cristo. Y les dije que esas vidas es Amilius, en forma de espíritu solamente, espíritu. Adán, como el primer hombre arquetipo que existe, y Eva, como en Amilius les expliqué que el alma era bisexual, en Amilius, o sea, el alma estaba comprendida el aspecto masculino y femenino. En Adán, cuando es creado y el alma de Amilius entra en Adán, Adán es también bisexual, pero se produce precisamente ahí la división. Y por eso es que lo que se le llama Eva es el aspecto femenino de la misma alma de Amilius que toma la manifestación llamada Eva. Después les dije que esa alma se llama Enoch. Enoch. Y quiero hacer ahora un alto para hablarles. En la clase pasada les hablé un poco de Adán y su misión y todo eso. Ahora yo quiero hablarles un poco de Enoch. Enoch es uno de los seres más misteriosos, porque la Biblia nos habla de Enoch. Sin embargo, la mayor parte de las cosas que se hablaron de Enoch han sido quitadas de la Biblia. Yo he hecho he buscado en ciertos otros libros que se llaman apócrifos. Los libros apócrifos fueron declarados apócrifos en el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, cuando no existía, la Biblia no existía. O sea, no existía tal cosa como decir una Biblia. No, la Biblia es cuando la reúne, cuando la pone toda junto y cuando Gutenberg la imprime, en el año 1425. Gutenberg, cuando la imprime. No existía un documento así que era la Biblia. Existían varios libros que formaban lo que era la Sagrada Escritura, pero la palabra Biblia no existía. Entonces, hay una serie de concilios, porque miren, el otro día, pasa que venimos a entrar a discutir sobre problemas religiosos el otro día en un programa de radio alguien me llamó a preguntarme, me dijo, discutiendo sobre el problema de que la Iglesia Católica y que los sacerdotes de la Iglesia Católica son son representantes directos del Cristo, y eso no es verdad. Y yo no se lo digo por atacar a la Iglesia Católica, porque fíjense que si no la ataco, que yo ayudo a muchos representantes de la Iglesia Católica que son legítimos representantes de Dios en la tierra. Y yo lo hago muy callado, pero yo ayudo. Aquí hay grupos de monjitas que están aquí, que nosotros ayudamos directamente. Y muchos que la ayudamos directamente, calladamente, pero los ayudamos. O sea que le quiero decir que no estoy en contra de la Iglesia, pero sí de que se trate de manifestar públicamente de que la Iglesia automáticamente es representante de Dios en la tierra. No lo creo. Vaya, automáticamente. Puede ser que haya un individuo de la Iglesia, 1, 2, 3, 4, 1000, que por su vida, por sus acciones, por su fe, por su limpieza, sea representante de Dios en la tierra. 1000, cientos de 1000, lo que sea, no sé. Pero así, de hecho, la Iglesia Católica no es representante directo de la tierra, de Dios en la tierra. Usted puede estar seguro de eso, se lo digo históricamente. En los primeros 325 años, después de que Jesucristo existe en la tierra, Jesucristo tiene yo creo en la ascensión de Jesucristo. Ahora aquí hay un misterio que eso lo voy a contar, eso lo voy a explicar. El que le venga bien lo acepte, el que no, pero eso lo voy a contar, el misterio verdadero. Hay una ascensión de Jesucristo. Pero eso no es el punto que voy a tratar ahora en este instante. En el 325 se produce lo que se llama el Concilio de Nicea. En ese Concilio de Nicea, fíjense, 325 años. Imagínense cuántos años. Miren para atrás qué cosas hay en la historia nuestra, 325 años. Una cantidad de años tremendos. Es que se reúnen y deciden cuáles son los manuscritos que son
auténticos y los que no son auténticos. En esos momentos hay una gran cantidad de distensión política dentro de lo que es el Imperio Romano. Hay una serie de... En ese momento está Constantino. Constantino no era un hombre religioso, ni era un hombre puro, ni un hombre bueno. Constantino se adhiere a la iglesia cristiana, cuando aquello no había la iglesia católica todavía, ¿no? O sea que la iglesia católica no existe en esos momentos. Constantino se adhiere a la iglesia cristiana porque los romanos, si ustedes estudian un poco sobre la calidad humana de los romanos, ustedes verán que los romanos no eran religiosos, ellos eran políticos. Y ellos, cuando ellos entraban en un país y lo conquistaban, ellos lo que más les importaba era conquistar el país. Y para conquistar el país ellos tenían que adoptar el dios de ese país, ellos lo adoptaban. Entonces por eso ellos construyeron un edificio en Roma que se llama el Panteón. Y no lo confundan con el Partenón, el Panteón. Y el Panteón era un edificio, era un templo que estaba dedicado a todos los dioses, a los habidos y por haber. Estaban en un país, lo conquistaban y no se metían con la religión de ese país. Y al no meterse con la religión de ese país, usted sabe que esos pueblos muchas veces cuando se le metían en la religión, cuando se ponían más fanáticos que nunca a luchar y a expulsar a los colonizadores. Pero como ellos fueron inteligentes y ellos mantenían un gobierno civil local establecido por los mismos gobernantes y los mismos hijos de ese país, de ese pueblo, y les respetaban su religión, pues la gente se dejaban gobernar. Y como ejemplo de eso es el caso que ustedes tienen de Judea, de Galilea, toda esa parte, donde ustedes saben que Poncio Pilato representaba a Roma, pero fíjense cómo el Sanedrín judío, que eran los representantes de la religión hebrea, fíjense cómo seguían funcionando. Ellos tenían hasta su propio ejército a un nivel pequeño para resolver los problemas locales que existían. Entonces, en el año 325, se hace un concilio, que es el primer concilio que se hace, donde por primera vez se decide la formación de la religión, como religión cristiana. Hasta ese momento la religión básicamente se fundaba en los escritos de un filósofo que se llamó Orígenes. Por eso la palabra origen, proviene del nombre de un filósofo de la iglesia primitiva que existió poco después, como en el año 70 o algo así, que se llamó Orígenes. Y Orígenes cogió los estudios de un grupo de los primeros cristianos que se llamaban los gnósticos. Los primeros cristianos se llamaban los gnósticos. Y entonces Orígenes cogió las escrituras de los gnósticos, que también se llamaban nazacenos. Y esos escritos que se llamaban nazacenos los cogió Orígenes y basado en eso estableció las leyes del primer cristianismo. Esas leyes incluían la reencarnación, óiganlo bien, incluían que el pecado era lo que producía los males en la tierra, ya que Jesucristo había curado a las personas, le decía tus pecados te son perdonados, decía que nosotros teníamos que regresar. En otras palabras, eran unos neoplatonistas. Usted sabe que Platón enseñó la transmigración del alma, enseñó la reencarnación, enseñó la existencia, que el alma existía desde el principio de la creación. ¿Por qué Platón establece eso? Porque Platón era un iniciado en los templos del Egipto. Platón fue un iniciado en los templos egipcios. Si no, consíganse el libro que se llama Los Grandes Iniciados, de Churé, y Churé fue un maestro. Consíganse el libro de los Grandes Iniciados y lean la vida de Platón, para que ustedes vean que Platón estuvo iniciado en los templos del Egipto como parte de los grandes iniciados. Y Platón, cuando él regresa a Grecia, igual que Heráclitos y Demócritos, cuando él regresa, Pitágoras, cuando regresa a Grecia, establece los puntos de su filosofía basados en el conocimiento exotérico de lo que él tiene interno. O sea, la parte externa que él tiene de los conocimientos que él tiene profundos, que son esotéricos. O sea, él coge los conocimientos esotéricos y no los dice. Como yo tengo conocimientos todavía que yo no se los digo a ustedes. Yo les estoy dando a ustedes la parte exotérica y poco a poco, a los que se van iniciando, les voy dando un poco de conocimiento esotérico, que es el secreto, que es el profundo. Entonces Platón daba la parte de la verdad, no se da mentira, la verdad, pero se da un poco la verdad, solamente el aspecto exotérico. A través del despertamiento del ser interno de las personas que están escuchando, reconocen la verdad y entonces su ser interno puede ser que descubra la verdad completa. Y ese es el verdadero trabajo del maestro. El maestro no puede al individuo darle de sopetón una verdad, porque sencillamente, como dijo Jesucristo, si tú le tiras las perlas a los cerdos, y está mala la semejanza, pero es muy verdad. Si tú le das sencillamente a las masas así el conocimiento, lo pisotean.
Entonces, por eso mismo, por los cánones de los acuerdos que se hicieron, el hombre tiene que volver a buscar, y aquellos que quieren salvarse, tienen que volver a buscar su conocimiento por su propio esfuerzo. Hermes o Enoc no nacen de vientre de mujer, o sea, son seres divinos, espirituales. Para los egipcios, Hermes es un ser extraterrestre, para los egipcios. Para los babilónicos, que hablan de Enoc, pero es el mismo individuo, inclusive en escritos que se han encontrado en Jerusalén, que hacen referencia a Enoc, ellos hacen referencia a que Enoc y Hermes es el mismo individuo. Es más, esos manuscritos que se han encontrado en excavaciones que se han hecho, lo que pasa es que a la humanidad no se le da este tipo de conocimiento. Se habla de que Jerusalén se llama Salem. Uru es ciudad y Salem es de paz. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Ciudad de paz quiere decir. Bueno, la Gran Hermandad Blanca es fundada. Enoc o Hermes es una reencarnación anterior de una entidad que más tarde se aparece con, chequen para ustedes vean los nombres que yo le he ido dando. ¿Cuál es el próximo nombre con el cual Jesús se aparece? Melquisedec. Hoy vamos a hablar de Melquisedec y de Enoc. Pero vamos a hablar por un momento de los esenios porque tiene una importancia. ¿Por qué tiene importancia? Porque yo los voy a enseñar y les voy a decir, yo tengo aquí en un manuscrito sobre cuáles son los puntos fundamentales en los cuales los esenios establecen su patronaje de existencia. Después de Melquisedec tenemos Joseph, que es José. Después tenemos Joshua. Después de Joshua tenemos Asen, ¿no? Asap. Y después tenemos Asen. Yeshua, ¿verdad? Yeshua. Y después tenemos Asen. Sen. Akenatón. Mire, Akenatón nace con el nombre de Amenhotep. Este es el punto que quería llegar. Nace con el nombre de Amenhotep. Y él se cambia el nombre a Akenatón. Amón es un dios politeísta. O sea, los sacerdotes, las mismas fuerzas del mal, que son las que tratan de destruir a Melquisedec, ustedes van a ver que a Melquisedec lo destruyen una fuerza del mal, porque siempre hay una tendencia de existencia de unas fuerzas del mal en la tierra. A Melquisedec, las fuerzas que se le oponen a Melquisedec son las fuerzas de la oscuridad. Esas mismas fuerzas son las que tienen establecidas el sacerdocio en Egipto, el sacerdocio, que es un sacerdocio de tipo politeísta. Politeísta. O sea, Amón es un dios politeísta. Quiero decir, existe un panteón de dioses, en el cual no existe, por ejemplo, un dios único. Existen muchos dioses. Está Amón, que es el padre, y Amón tiene los hijos, Isis, Osiris, Set. Entonces, Akenatón, que es la misma alma, esta misma alma, ya trae desde que nace la conciencia de que existe solamente un Dios. Y cuando él cobra conciencia a los 17 años, y él toma el control, él se cambia el nombre. En vez de ser Amenhotep, que es el escogido por Amón, él se cambia a Akenatón, que dice el que ama a Atón. Atón es el Dios, un solo Dios. Atón es un solo Dios. ¿Quién trae la religión de Atón? Hermes.
Hermes es quien enseña la religión atonista en el Egipto, en sus principios. Antes que Amenhotep, el abuelo de Amenhotep se llama Tutmosis III. Tutmosis III. Tutmosis III establece en los templos del Egipto, no en todos los templos, solamente en 2 templos, que se llaman Karnak y Luxor. En los templos de Karnak y Luxor, él establece lo que se llama la Gran Hermandad Blanca, a través de una serie de maestros que existen en esa época, entre los cuales está el maestro Moria. El maestro Moria. El maestro Moria es más tarde Melchor. Melchor. Sí. Moria es más tarde Melchor. Hay dibujos que tiene la Hermandad Blanca, hay cuadros que tienen del maestro Moria enseñando a Jesús niño, recordándole su divinidad. Recordándole su divinidad. La Hermandad Blanca la establece Tutmosis, 3 generaciones antes de Amenhotep. Y Amenhotep es quien la pone en vigor. La Hermandad Blanca trabajaba en secreto. En este momento, aquí, en este momento, la Hermandad Blanca se forma de 2 ramas. En 2 ramas. Una rama se queda en Egipto y otra rama se va hacia Palestina, a preparar la próxima venida, la próxima encarnación de esta misma alma que ya vendría con su misión final. Y se van a la tierra de Jerusalén. Ellos no se llaman a sí mismos esenios. Esenios los llaman el grupo. La palabra esenio viene de una palabra del egipcio que significa secreto, porque sencillamente los llamaban como los hermanos secretos, porque ellos, su vida era muy secreta, su misión era muy secreta. Y hay una palabra en egipcio original que es Eshen. Eshen. Y fíjense, y en hebreo es Hashem. Y las dos quieren decir lo mismo, secreto. Secreto. Entonces ellos no se llaman a sí mismos esenios, los llaman esenios del pueblo. Y son conocidos siempre con ese nombre, esenios. Juegan un rol, una misión importantísima en todo el advenimiento de Jesús el Cristo. Sin embargo, cuando en el año 325 se produce el concilio de Nicea, derogan por completo todas las enseñanzas de Orígenes, que es precisamente el padre original de la iglesia que había registrado en escrituras el conocimiento de los primeros cristianos, que eran los gnósticos. Y él hablaba de los esenios, hablaba de la llegada de Jesucristo, de la ascendencia espiritual de Jesucristo, Orígenes hablaba de Hermes y de Enoc, hablaba de Melquisedec. Como les voy a enseñar, que en la Biblia quedan todavía restos solamente de Melquisedec. Sin embargo, en los libros apócrifos se habla ampliamente de Melquisedec. Melquisedec, ni Enoc ni Melquisedec son seres nacidos físicamente, son seres espirituales, pero manifestados en la tierra. Cuando el Cristo ve que ni Enoc ni Melquisedec, Enoc sienta, o Hermes sientan pautas espirituales para tratar siempre de que el hombre a través de esas pautas espirituales regrese, pero ven que no hay regreso de parte del hombre, entonces decide que hace falta que el que venga tiene que venir como hombre, o como ser humano, mejor dicho, para que sea reconocido por los iguales. Y por eso es que viene como José. Pero la misión de José, ustedes vieron que más que nada fue la de crear el perdón de sus hermanos, pero no fue aceptado así. Josué, que es el que estaba al lado de Moisés y es el que lleva al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Asaph, que es el consejero, y esto van a ver cómo los círculos se establecen, es el consejero espiritual del rey David. Y la mayoría de los salmos son escritos por Asaph. Especialmente hay una serie de salmos que son escritos por Asaph, los cuales Jesús en la última cena los abre y los lee, porque él tenía conocimiento de que él mismo había escrito sus salmos, y lo que él está haciendo es que
se cierre el círculo de lo que está profetizado en esos salmos, tenga la manifestación en la última cena de Jesús el Cristo. Y se lo voy a decir cuáles son los salmos ahora. Entonces, la hermandad de los esenios, una parte de ellos se queda en el Egipto y establece lo que se llama la Gran Hermandad Blanca. De la Gran Hermandad Blanca del Egipto es que surge lo que es hoy en día, lo que nosotros conocemos hoy en día como la Orden Rosacruz y de la Orden de los Iluminados, de los Illuminatis. Surge de ahí, de esa época, y es una rama directa de ellos. Otra rama de ellos se va para lo que es Galilea, lo que es Jerusalén, y establece lo que se llama la rama de los esenios, de la cual nace o se crean las condiciones donde nace María. En la clase anterior yo les dije que María es la misma alma que es el alma femenina de Adán. La última forma de redención es que el Hijo ha obtenido la aprobación del Padre de traerle al hombre el poder de la gracia divina. Esto es una cosa que se ha mantenido secreta por completo por las iglesias durante los siglos. ¿Por qué? Porque si una vez que al hombre se le predique la gracia divina, va a haber una cantidad muy grande de personas que van a alcanzar la liberación. Y entonces se van a perder gran parte de los aspectos manipulativos no de una, de muchas organizaciones, de miles de organizaciones que existen, que luchan en el mundo. Por ejemplo, en Jerusalén hay una lucha terrible entre... A mí me invitó un compañero mío de colegio, que estudió conmigo desde niño, me invitó hace años a ir a Jerusalén a la celebración de un bar mitzvah que se celebró allí. Y tuve oportunidad de ir nada más porque fueron 3 días que estuve nada más, y tuve oportunidad de ir al Santo Sepulcro. Y allí vi que el Santo Sepulcro hay una pugna, una lucha terrible entre 3 iglesias que tienen el control del Santo Sepulcro. Y se tienen dividido las horas, pero con una lucha terrible. Las horas, quiere decir que cada una está en 8 horas cuidando el Santo Sepulcro. O sea que hay sacerdotes, una es la ortodoxa griega, otra es la católica y otra es otra organización, otra iglesia de allá de Israel, también es ortodoxa también, tipo ortodoxa. No sé si la ortodoxa rusa, una es la griega, otra es la ortodoxa y otra es la ortodoxa y otra es la religión católica, apostólica y romana. Entonces, tienen unas luchas terribles por su cuidado del Santo Sepulcro, 8 horas cada una de ellas. O sea, la cueva de lo que se dice que es el Santo Sepulcro, donde vivió el Santo, donde Jesús fue depositado. Si la iglesia le enseñase que la última misión, y por eso es que las enseñanzas de origen son erradicadas por completo, y es donde se producen los grandes cambios de lo que se forma lo que nosotros conocemos hoy en día la Iglesia Católica, Apostólica y Romana del momento presente. Por lo tanto, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana del momento presente no es representante directa del Cristo directa. Más directa es una iglesia que se estableció en Francia, la cual fue establecida por María. María, después de la crucifixión de su hijo, junto con Juan y José de Arimatea, salen y se van para las Galias, lo que ellos le decían las Galias. Ellos llegan a las Galias y establecen una iglesia en las Galias. Establecen una iglesia. Y ustedes van a ver cómo una de las causas principales por la cual va a haber en los momentos presentes, fíjense que estamos viendo una cantidad de cambios increíbles en el mundo entero. Vamos a ver, para el año 2001 tiene que haber habido un cambio completo y radical, porque yo estaba hoy precisamente revisando las profecías de la Gran Pirámide, no la que está en el libro de Jacinto Benavente, sino la que están en las manifestaciones, en las escrituras que yo tengo, de los grados de lo que se llama de la Orden de los Illuminati. Y dice que exactamente en el año 2001, para el año 2001, ya tiene que haber habido el cambio completo de la Tierra. O sea, de conciencia, de concepto. Y uno de los cambios que va a haber es la destrucción completa del concepto de religión, no que se va a acabar la religión, del concepto de religión que hasta este momento existe. Y una de las formas que va a haber es que se van a descubrir, y una de las cosas que dice que se va a descubrir
y aún buscando hoy refrescar datos para darle a ustedes, una de las cosas que se va a descubrir es que cuando Hermes construye la Gran Pirámide, coloca dentro de la Gran Pirámide una serie de manuscritos. Una serie de manuscritos que van a ser encontrados precisamente ahora en este momento. Ahora es cuando van a ser encontrados. Ahora, los esenios establecen unas pautas universales que yo se las voy a decir cuáles son. Las pautas sobre las cuales se basa el establecimiento de la orden de los esenios o la secta de los esenios, si quiere puede llamarle secta. Fíjense qué cosa más trascendental y ustedes se van a dar cuenta que fundamentalmente es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes, o lo que enseño siempre. ¿Por qué? Porque la enseñanza de los esenios es la misma enseñanza que tiene lo que se llama la Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca quien la funda es Tutmosis III. Los esenios son la Hermandad Blanca. Son la Hermandad Blanca. En el Egipto es la Hermandad Blanca. Los esenios son la Hermandad Blanca. Pero la Hermandad Blanca sigue existiendo hoy en día. Sigue existiendo hoy en día. Número 1. Dios es esencia. Sus atributos se manifiestan al hombre externo tan solo por medio de la materia. No traten de copiar, sino coger el concepto, porque si ustedes quieren un día, si ustedes quieren, yo les hago a máquina esto y les saco una fotostática y les doy esto y les doy también los otros principios que están ahí. Número 1, Dios es esencia. Sus atributos se manifiestan al hombre externo tan solo por medio de la materia. Fíjense que lo que he enseñado en la cábala a ustedes, cómo a través del reino es que se manifiesta, acá abajo, Malkut, por eso es que yo quiero que estas clases la hayan tomado las personas que ya hayan llegado a todas estas cosas, porque si no, muchas cosas se quedan, como decíamos allá, se quedan en babia. Número 1, Dios es esencia, sus atributos se manifiestan al hombre tan solo por medio de la materia. Dios no es una persona, ni se le aparece al hombre en forma alguna que sea física, sino solamente como una luz o resplandor. Segundo, el poder y la gloria del señorío de Dios no aumenta ni disminuye. No aumenta ni disminuye. Porque el hombre crea o no crea. Ni prescinde Dios de sus leyes por complacer a la humanidad. O sea, que el hecho que el hombre crea o no crea, Dios es inmutable, todopoderoso, y si tú no crees, tú no quieres, eso no le da ni le quita a él absolutamente nada. Tercero, el alma humana procede de Dios. Oigan esto, que es lo que yo les enseño a ustedes. El alma humana procede de Dios y es una con Dios. Y en consecuencia, inmortal y eterna. Fíjense lo que yo les enseño siempre en la clase a ustedes. El alma humana. Las formas, número 4, las formas de hombre y mujer son manifestaciones de la verdad de Dios. Pero Dios no se manifiesta personalmente en forma de hombre ni de mujer. Por eso es que en la cábala yo les dije a ustedes que Dios es el uno. O sea, cuando ya se produce la manifestación del dos, ahí está la manifestación, las polaridades. Así que las formas de hombre y mujer son manifestaciones de la verdad de Dios, pero Dios no se manifiesta personalmente en forma de hombre y de mujer. 5. El cuerpo del hombre es el templo en el que mora el alma, desde cuyas ventanas percibe las creaciones y evoluciones a través de las cuales llega a comprender a Dios. 6. Y esto es muy interesante. Cuando el alma se separa del cuerpo, pasa a un estado secreto en que no tienen atractivo alguno las condiciones materiales de la tierra, sino que vive en unas condiciones donde el Espíritu Santo lo consuelan, solazan, le dan paz, hasta que llegue el momento de, a través de una acción futura, enfrentarse a los errores pasados. Ahora, sin embargo, los que no aprovechan las oportunidades y las bendiciones y los dones que han tenido durante su existencia en la tierra, sino que sencillamente hacen daño y están constantemente tentando a los otros seres humanos y son ecos de los falsos profetas y de las falaces doctrinas de los malvados que tratan
de separarlos de la verdad de Dios, permanecen en el seno de la tierra hasta que logran librarse de las ligaduras de la materia y son purificados para poder llegar a pasar al reino que las otras almas están. O sea que los malvados sencillamente se quedan en el plano astral, como les he dicho muchas veces aquí. Séptimo, hay que guardar santamente un día de la semana o un momento de la semana para que el alma pueda comunicarse espiritualmente, alimentarse espiritualmente y ponerse en contacto con su Creador. Número 8. Hay que abstenerse de disputas, cerrar los ojos ante el mal y no escuchar el mal. No puede uno nunca dejarse llevar por las manipulaciones del mal, ni aquellos que tratan de llevarte por caminos errados, hablándote de cosas que solamente satisfacen tu propio ego. Nueve. Y escuchen esto, aquellos que ya han dado algún paso sobre esto. Para resguardarse de los profanos, aquellos que ya tienen las santas y sagradas doctrinas, nunca se les ha de hablar de ellas a los incapaces de comprenderlas. Pero hay que estar a toda hora dispuesto a dar a las gentes el conocimiento suficiente para que los capacite para enaltecer y hacer crecer su conciencia. Número 10. Hay que permanecer firmes hasta la muerte en las relaciones amistosas y fraternales. Nunca abusar del poder o privilegio que se le confiere al que desempeña un cargo de confianza. Ser siempre amables en todas las relaciones humanas, incluso con los enemigos con los cuales, aunque no se les dé entrada, tampoco se les debe de atacar. Estos son los preceptos a través de los cuales los esenios existían. Hablándole, antes de hacer una pequeña pausa, que necesito para tomar un poco de agua, le quiero referir en la parte de la Biblia, por ejemplo, donde se habla de Melquisedec. Y si ustedes buscan un poco en los libros apócrifos, hechos apócrifos por la religión, no porque son apócrifos, ellos hablaban ampliamente de Enoc. Inclusive hay un libro que se llama el libro de Enoc, y fue sacado en el concilio de Nicea, fue sacado. Algunos de ustedes han oído hablar del libro de Enoc. Fue sacado porque no concordaba con los nuevos preceptos que a partir de aquel momento tendría la iglesia establecida. En Carta a los Hebreos de San Pablo, en el capítulo 7, versículo 1 dice: el sacerdocio de Melquisedec superior al de Leví, y dice: pues este Melquisedec, rey de Salem, Salem es Jerusalén. También puede ser que diga rey de la paz. No se sabe si aquí se refiere al pueblo de Jerusalén, porque la palabra Salem en hebreo quiere decir paz. Dice: pues este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. Sin padre y sin madre. Fíjense, para que vean que sin padre y sin madre, sin genealogía, sin principio de sus días ni fin de su vida, se asemeja en eso al Hijo de Dios, que es sacerdote también para siempre. Y aquí sigue hablando sobre quién era Melquisedec. Solamente lo que quiero que ustedes sepan, que se den cuenta que hay una relación. Dice la Hermandad Blanca que Melquisedec es exactamente la misma alma que viene aquí y se llega a manifestar, por último, como Jesús. Ahora, Jesús, en sus vidas como hombre, había creado cierto karma. Y dicen las enseñanzas de la Hermandad Blanca que el karma que Jesús crea, lo crea como Joshua, donde él, para llevar a cabo un propósito, el cual él debía llevarlo a cabo, pero él fuerza una condición, fuerza. Y cuando él encuentra que él trata de entrar con el pueblo de Israel en la tierra prometida, y hay una serie de reyes, de los cananitas, que se le oponen, él sencillamente los agarra y los cuelga. Los cuelga y los baja
la noche del Sabbat. Por esa razón, Jesús tiene que vivir exactamente la misma experiencia y por eso Jesús es crucificado. Eso es lo que dicen, es crucificado porque Él, para que se completasen los tiempos de los tiempos, o sea, para que la ley se completase y tuviera cumplimiento, y aunque Él era el Hijo de Dios, Él pudiera haber pasado de aquel cáliz, como le dice al Padre, pero para que se quede, no haya tilde ni jota de la ley sin cumplir, Él muere como un ser físico, de la misma forma que estos seres murieron. Y las tentaciones que Él pasa, que la Biblia habla de las tentaciones que Él pasa, es aquella parte física de Él que le dice, no pases, no tienes necesidad de pasar por esta experiencia. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir. ¿Se olvida aquí? Miren, el Salmo 91 fue escrito por Asaf. Yo tengo el Salmo 91 fue escrito por Asaf y es un salmo que él lee la noche de la última cena. Y este salmo está considerado que tiene poderes. O sea que cuando personas están en estados de tribulaciones, se llama el canto a la providencia de Dios sobre el justo. Dice, el que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, diga a Dios, tú eres mi refugio y mi ciudadela, mi Dios en quien confío, pues Él te librará de la red del cazador y de la peste exterminadora. Te cubrirá con sus plumas y te hallará seguro bajo sus alas, y su fidelidad te será escudo. Y así sigue, es un salmo protector. Y fue escrito por Asaf. El Salmo 23 no fue escrito por Asaf. Yo tengo la lista de los salmos, fueron escritos por él. Ese no es el 23, ese es el Salmo 91. El 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, dime. El 90 y el 91. Y 91. Miren, yo hice aquí esta noche, antes de venir para acá, una lista de detalles de la Biblia que son dignos de estudiarse, que son relacionados con esto mismo que estamos esta noche nosotros tratando. Por favor, hagan silencio, porque si no... Malaquías 4:5. Mateos 17, del 10 al 13. Mateos 11 completo. Malaquías 4, capítulo 5, capítulo 4, versículo 5. Mateos, capítulo 17, versículo del 10 al 13. Mateos 11 completo. Lucas 9, del 7 al 8. Juan 9, del 1 al 3. Cojan taquigrafía. Juan 9, del 1 al 3. Salmos 90 y 91. Jeremías 1, versículos 4 al 5. Eclesiastés 1, del 10 al 11. Revelación 3, 1 y 2. Revelación 3, 1 y 2. Y Revelación 13, el 10. Todos estos hacen mención a los distintos aspectos de la vida, o sea, de los distintos aspectos de la vida de Jesús. Y aquí hay uno que yo no conocía y que ahora me dijo una querida estudiante, me dijo que el Corintios 15, el 45, Corintios 15, 45, es una confirmación de que el alma de Adán y Jesús es la misma. Es una confirmación. Corintios 15, el 45.
Sí, dime. Si tú lees, y les dije hace un rato que se lo leyeran, la obra de Hermann Hesse que se llama Siddhartha, vas a ver exactamente la misma historia, en otra forma. Si te lees la historia de Parsifal, te vas a encontrar Parsifal idéntico. Es la historia del alma humana. Si te buscas, te encuentras la historia del... Bueno, el Principito no representa la historia del alma humana. El Principito representa precisamente la historia de la estupidez humana y de la inocencia, preguntándole al ser que está programado, al ser que está dormido. El Principito representa la conciencia, que va y le dice a cada uno, dice, ¿y por qué? Le hace una pregunta tonta, ¿no? Entonces el individuo le dice, déjame que estoy muy ocupado, estoy contando, estoy haciendo números, estoy muy ocupado. Casi todas esas historias tienen, también ustedes han visto la de Yellow, se llama Yellow and Stripe. ¿Nunca la han visto esa? Yellow and Stripe es la historia de dos oruguitas. Y entonces todas las orugas tenían un poste así, y todas trataban de subir arriba del poste para ver, o sea, entonces todas querían subir arriba del poste, y se tumbaban una a otra, se pasaban por arriba para subir el poste. Y entonces hay una, Yellow, que hace así y dice, yo no voy a subir el poste, yo me voy a ir yo no voy donde va todo el mundo, yo me voy solo. Y entonces se va y se sube en otro árbol, a otra distancia, no donde iban todas las orugas, y le entra un sueño. Y entonces una mañana se despierta y es mariposa. Entonces vuela por arriba y ve desde arriba, mientras todas las orugas seguían arriba del poste, del tocón aquel, tratando de subir, ella vuela por arriba. O sea, eso es cuando el alma se sublimiza, ¿verdad? Y donde los otros están luchando por alcanzar el poquitico ese de tierra, el otro va por arriba. Esa es la historia del alma humana. Perdóname que... Sí. Es lo mismo. Sí, perdóname. Sí, a ti. Sí, yo pensaba dedicar la clase próxima a todo el misterio de todo completo de la niñez de Jesús y todo eso, basado en todos los datos que tengo. Pero sí le puedo decir, como introducción, que los esenios sabían perfectamente la misión de ellos, por eso ellos se trasladan a aquella parte. Le quiero decirle una cosa, los esenios son conocidos en aquel lugar como nazarenos. Hay prueba histórica que Nazaret se le pone el nombre de Nazaret por los esenios. O sea, no existía Nazaret antes de que naciera Jesucristo, como sitio, como nombre de un sitio. Sin embargo, a los esenios se les conocía con el nombre de los nazarenos. El nombre, fíjate que si tú miras la Biblia, tú verás que hay varias sectas. Los saduceos, a ellos se les decían los nazarenos. Los nazaritas o los nazarenos se les llamaban a ellos. Entonces, allí en aquella tierra, ellos vienen desde el Egipto. Fíjate que todo es un ciclo. Fíjate cómo todo esto tiene una relación tremenda, porque ¿de dónde tú te crees que vienen los Reyes Magos? De la tierra de aquí, del Send. Ellos son avestas, todos, avestas todos. Ellos son, los Reyes Magos, son los que vienen en ese momento, vienen de la tierra de Send, que es de Babilonia, porque es en Babilonia donde Send establece la religión Avesta, Zen Avesta. Ellos vienen de la Avesta, de la religión Zen Avesta. Esos son los magos. Ahora, el alma de uno de los magos es el alma del maestro Moria, que hay en el Egipto un lago que se llama el lago Moeris, en honor a él, junto al templo de Karnak. En el templo de Karnak hay un lago artificial donde el maestro Moria bautizaba, porque ya en la época de la Hermandad Blanca se practicaba el bautismo. La razón por la cual Juan el Bautista bautiza, fíjate que el bautismo se ve por primera vez ahí, bautiza, es porque Juan el Bautista era esenio. Él era primo
de Jesús y pertenecía a los esenios. Por eso él bautiza. Y Juan el Bautista era Elías, era el misma alma de Elías, que vino en ese momento con esa misión, específicamente con esa misión nada más, de prepararle el camino para la venida de el Hijo de Dios, del Cristo. Entonces, los esenios sabían la misión de ellos en la Tierra Santa, la conocían que era nada más que esa, porque fíjate que después de que Jesús nace, los esenios desaparecen, ellos se disuelven como comunidad, vuelven para Egipto, pero se disuelven como comunidad, porque la única misión que ellos tenían es la de crear las condiciones para que nazca Jesús. Fíjate, te voy a decir una clave. Hay una aparición de la Virgen María que yo la considero verdadera. Ella dice que es la aparición que ella hace donde se le llama la Señora del Carmen, que la Iglesia Católica le llama la Señora del Carmen. Cuando ella se le aparece a los 3 niños y le dice, yo soy, y léetelo, búscatelo, porque yo lo he buscado en libros católicos. Ella se le presenta a los 3 niñitos, que es donde hace las profecías. ¿Esa cuál es? La de Fátima, ¿no? La de Fátima. Ella le dice a los niñitos, ella le dice, yo soy la Señora del Monte Carmelo. ¿Y tú sabes lo que era el Monte Carmelo? Donde vivieron los esenios. Averigua para que tú veas, busca en la Enciclopedia Británica, para que tú veas, busca la palabra esenio en la Enciclopedia Británica, y te va a decir secta que existió en la época de Jesucristo, que se le atribuye con Jesucristo, lo dice así, y dice que vivieron en el Monte Carmelo. Ellos vivían en el Monte Carmelo. Entonces, ella dice, yo soy la Señora del Monte Carmelo, y por eso le ponen Nuestra Señora del Carmen. Pero ella dice, yo soy la Señora del Monte Carmelo. Así que ella está confirmando que ella estaba en el Carmelo. ¿Ustedes no han oído que lo dijo así? ¿Ustedes no han oído? Yo soy la Señora del Monte Carmelo. ¿Por qué? Averigüen para que ustedes vean que el Monte Carmelo es donde vivían los esenios. Allí sobre el Monte Carmelo, que después más tarde allí se hace un monasterio, que se llama el Monasterio del Carmelo. Y por eso allí en California hay un lugar que le dicen el Carmelo, y por eso hay lugares que le dicen el Carmelo, y hay varios nombres del Carmelo, puestos en honor del Monte Carmelo, que existe donde todavía están las ruinas de un monasterio de los esenios. Que allí donde cerca está el Juan Rao, donde se encontraron las ruinas, y se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, José también es un esenio también. José es un esenio. Es un esenio. Mi opinión, y esto es una opinión personal, fíjate, estoy diciendo una cosa. Sobre esta opinión, lo que yo he leído de la Hermandad Blanca, lo que a mí me han dicho, lo que he leído, es la siguiente, y creo que es mi opinión. El nacimiento de Jesús es un nacimiento normal. Porque precisamente, si él hubiera sido un ser anormal, como fue en otras vidas aquí, él no hubiera podido cerrar el círculo de que un ser humano nacido de la carne pueda alcanzar la redención. Yo no creo que eso le quita ni así a la misión, ni al alma, ni a María, ni a José, ni nada de eso. Mi opinión. Yo creo que precisamente, si Jesús viene a ser el modelo para nosotros, porque eso es lo que Jesús es, el modelo, para nosotros alcanzar el camino del regreso, Jesús tiene que ser un ser igual que nosotros. Esa es mi opinión y basado en lo que yo he estudiado. Y no creo que eso es un sacrilegio, no creo que eso le quita así de divinidad a Jesús ni a la misión de María. Porque un hombre y una mujer pueden tener una relación física y que sea con un sentido, con una misión alta, sublime. No tiene que ser precisamente como nosotros estamos acostumbrados, que nos han pintado. O sea, puede ser, y que sea común para darle nacimiento a un ser superior, con la conciencia de que iban a ser un ser superior, porque ya se sabía que iban a ser un ser superior. Sí, sí.
No, no, la misión de nosotros, en realidad, tú no puedes saber completamente con numerología la misión tuya completamente. La numerología te puede decir igual que la astrología. Mira, hay una cosa en la astrología que ningún astrólogo lo trabaja, que son los nodos de la luna. Los nodos de la luna te dicen en realidad cuál es la misión tuya en esta vida. No la misión en tu alma, porque el alma tiene una misión y es a largo plazo. Los nodos de la luna te dan la misión de tu alma en esta vida. En esta vida. ¿Qué es lo que tienes que aprender? Se llaman los nodos de la luna. Sin embargo, a ningún astrólogo hace eso. Porque la mayoría de las personas que van a los astrólogos lo que van buscando es fantasía, teatralismo, ¿verdad? Que está bonito por delante. Y te lo garantizo, que todo lo que dice la astrología, que tenías un día negro, lo que sea, te sale al revés. Si tú haces así y visualizas un día lindo por delante, visualizas todo perfecto, y todo te sale perfecto. O sea, nosotros tenemos que trascender. Ahora, yo sé, la gente en la calle no lo puede trascender, pero ustedes sí tienen que trascender, y por eso no me gusta enseñarle astrología. Dime. ¿De qué cosa? Yo creo en la radiestesia, pero igual la radiestesia. Mira, la meditación es el método más directo de hacer contacto con el ser interno. La radiestesia, que es el péndulo, es una forma también de hacer contacto con el ser interno. Pero si tú tienes manera de hacer contacto, lo que pasa es que la gente son vagas y prefieren, toda la gente busca medios externos. Me es más fácil agarrar una bolita y una cosita, porque todo el mundo está buscando. Y la parte física, todo tiene que ser manifestado físicamente. La meditación es un contacto donde no existe prueba, pero existe la respuesta absoluta. Pero es más fácil agarrar una bolita y una cosa, y mira la bolita cómo da vuelta, y entonces la gente viene, y tú vas a agarrar la bolita. Sí, es verdad que trabaja. Ahora, la ouija no, la ouija sí que no trabaja. La ouija es seres muy bajos los que se penetran y se manifiestan ahí. Eso sí que nunca utilicen la ouija. Ahora, eso de la bolita y eso, es el ser interno tuyo que te habla. Sí, sí. La bola de cristal puede ser un vaso. La bola de cristal es lo mismo que cuando tú coges y concentras la vista aquí delante. Lo único que hace la bola de cristal es fijar la atención en un punto. Un vaso lo hace igual. Un espejo, yo uso un espejo. Pongo un espejo delante, enciendo mis velas, me pongo a mirar al espejo, y el espejo así se pone a borrarse así, y en el espejo veo todo. ¿Qué cosa lo que...? Ahora, el espejo no es mágico. Correcto, el espejo solamente me actuó de punto de resonancia para que yo fijara mi atención y mi vista pudiera ver algo. Yo lo puedo ver sin el espejo también. Yo puedo aquí mismo hacer así, aquí mismo, hago así, y si me entro en un estado de meditación, me entra una luz así, que yo se los he enseñado a muchos de ustedes, una luz así, detrás de la luz empiezo a ver, y veo perfectamente, veo. Puede ser que me haga una pregunta y veo relacionado con esa pregunta. Y veo con detalle, con lujo de detalle. No es como una imagen, no es como una cosa así, no, veo perfecto. Bueno, yo tengo que irme porque tengo 25 minutos para llegar. Buenas noches.